Bueno, vamos a empezar la última unidad de la materia, la unidad 5. Van a ser dos clases, esta clase y la semana que viene. Hoy vamos a ver adjunciones. Bueno, dejamos mónadas y creo que el lema de Joneda lo vamos a ver la semana que viene. Esta clase no va a ser tan larga, espero. Pero bueno, hay que prestar un poquito más de atención. Son unos conceptos un poco más profundos, ¿sí? Pero eh, bastante interesantes, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar primero la idea de adjunción, ¿sí? Adjunción es, lo vamos a llamar una especie de relación que hay entre dos funtores, ¿sí? O sea, tenemos dos funtores que trabajan de esta forma, dos categorías, uno va de C a D y otro vuelve, ¿sí? Y bueno, no, esto es una situación muy general, pero cuando esta ida y vuelta tiene ciertas, digamos, propiedades, ahora quizás un poco difícil de explicar sin ver antes algunos ejemplos, pero ciertas propiedades destacadas, bueno, ahí aparece lo que es la idea de adjunción, ¿sí? Es una cosa que aparece mucho en matemática, también en computación, o sea, funtores adjuntos hay como por todos lados, ¿sí? Pero bueno, hay que pensar un poquito y ver bien a qué nos referimos por esta forma de trabajar de estos dos funtores. Si se tienen como algo que ver, lo que hace uno tiene que ver con lo que hace el otro que vuelve, ¿sí? Nosotros ya vimos algunas otras definiciones, algunos otros conceptos en donde hay dos funtores que transforman una categoría en otra, ¿sí? Quizá no le dimos este nombre que tenemos acá, pero isomorfismo de categoría sería un funtor que tiene un inverso, ¿sí? Entonces dos categorías son isomorfas si hay un funtor, digamos f de C a D, uno que vuelve G de C a D, y cuando los compongo me da el funtor de identidad de la categoría que corresponde, ¿sí? Eso sí, si trabajamos con categorías pequeñas sería lo que es un isomorfo en esta categoría CAT de todas las categorías pequeñas, ¿sí? Una noción, esto es muy rígido, ¿sí? O sea, que dos categorías sean isomorfas es que sean la misma categoría, digamos, o sea, disfrazada, una disfrazada un poquito de la otra, pero hay un isomorfismo, está como copiada una de la otra. Una noción por ahí un poco más relevante para comparar categorías es la de categorías equivalentes, ¿sí? No nos vamos a meter con esto en esta clase, pero es esto, ¿no? Vos tenés una categoría C, una categoría D, vas con un funtor F, volvés con un funtor G, y eso no te da la identidad, ¿sí? Pero este funtor ahora, digamos, si yo hago G compuesto con F, es de C en C, ¿sí? Entonces, categorías equivalentes cuando ese funtor es naturalmente isomorfo al funtor identidad de C. Y lo mismo con el otro camino, si voy primero por G y vuelvo con F. Dos categorías son equivalentes si pasa esto de acá, ¿sí? Y obviamente, o quizá hay que pensar algunos ejemplos, pero no hay categorías equivalentes que no son isomorfas, ¿sí? Es un poquito más débil, pero un poco más relevante esta noción, ¿sí? Esto es demasiado rígido. Pero bueno, adjunciones va como por otro lado, ¿sí? O sea, eh, una primera cosa para resaltar es que esta equivalencia o isomorfismo es como una definición que relaciona las dos categorías, ¿sí? Y la adjunción, más que una relación entre las categorías, es como una relación entre los funtores, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo con ejemplos esta clase y la clase que viene, pero es eso, ¿no? Es una relación entre funtores, no entre categorías, ¿sí? Y obviamente es un concepto más débil. Podemos tener adjunciones entre dos categorías que son muy distintas, sino no como como las definiciones que mostré recién, que eran como categorías isomorfas, equivalentes, como que eso te da una idea de que eh, bueno, son medio parecidas, ¿no? Bien. Entonces, empecemos con un ejemplito que va a ser como el ejemplo paradigmático de adjunciones, y lo podemos construir con todas las cosas que ya hemos visto. Entonces, recordemos esto, el monoide libre. ¿Sí? Yo no sé si el monoide libre
le dimos nombre de monoide libre, sí estoy seguro que vimos el grupo libre en, en las clases de teoría de grupo, y la construcción es muy similar, ¿sí? O sea, uno empieza con... Acá de hecho es un poco más sencilla, ¿no? Empezás con un conjunto de letras, ¿sí? Y el monoide libre, digamos, lo puedes pensar como todas las palabras que te formas con esas letras, ¿sí? O lo puedes pensar como las listas, ¿sí? Entonces, eso es un monoide porque puedes concatenar y tenés siempre la palabra vacía que se multiplica como si fuera un neutro, ¿sí? Entonces, esto por ahí quizá es incluso mejor pensarlo como esto, ¿no? Como el conjunto de listas, ¿sí? Que te puedes armar con los elementos de sigma, ¿sí? Eso es el monoide libre, ¿sí? Y esta palabra libre siempre viene asociado a una propiedad universal, ¿sí? Que es la misma propiedad universal que teníamos para el grupo libre, ¿sí? De hecho, el grupo libre, como empezamos postulándolo como algo que tenía cierta propiedad universal, y después lo construíamos haciendo algo parecido a esto, ¿sí? Un poquito más complicado, pero la misma idea. Entonces, ¿cuál es la propiedad universal? Bueno, acá uno tiene dos cosas. Primero, el alfabeto lo puedes meter adentro del monoide libre, ¿sí? Porque es como que a cada letra le asignas la palabra que está formada por esa sola letra, ¿sí? O la lista que tiene solamente ese elemento. Y lo que sucede es que cada vez que vos tenés una función de sigma en otro monoide cualquiera m, ¿sí? O sea, sabes dónde mandas las letras del alfabeto, entonces tenés un único morfismo de monoides f tilde de este sigma estrella en m que conmuta con esta i, con esta inclusión. No conmuta, sería que factoriza, ¿sí? O sea, que, digamos, factoriza f. Es decir, o sea, como que si vos sabés a dónde vas a mandar los elementos de sigma, ¿sí? Sabes a dónde va cualquier palabra, ¿sí? Acá van a... Disculpen un poco, se largó a llover bastante fuerte, hay tormenta, pero creo que se va a escuchar bien, ¿sí? Entonces, yo tengo las letras acá en sigma y elijo a dónde van a ir a m, entonces hay un único morfismo de monoides f tilde, ¿sí? Que va de sigma estrella a m, que hace que este triangulito sea un diagrama entre comillas conmutativo, ¿sí? Y explícitamente está dado por esto, ¿no? O sea, f tilde en esta palabra, ¿sí? A1, A2, AN va a ir a f de A1, f de A2, f de AN. ¿Sí? Esto, f solamente la conozco en estos elementos ahí que no lo estoy escribiendo explícitamente, pero estoy suponiendo que los tomo en sigma, ¿sí? Entonces, esto en realidad es un poco... O sea, es algo a lo que ya estamos medio acostumbrados, pero es un poco raro si uno lo piensa desde el punto de vista de la teoría de categorías, porque como que se hace lío, ¿sí? Esto no es un diagrama de categorías, ¿sí? Porque en los diagramas de categorías digamos uno pone objetos y morfismos, y acá esta f no es un morfismo de la categoría de monoides, ¿sí? De hecho este sigma no es un monoide, ¿sí? Es como que hay flechas que viven en una categoría, otras viven en otra, es medio una cosa que no tiene mucho sentido. Desde el punto de vista no es consistente con esta definición de diagrama que habremos visto hace un par de clases, ¿sí? O sea, sí es una cosa que nos sirve para entender que esta propiedad universal, pero no es un diagrama, ¿sí? Entonces, y ahora vamos a llegar a la definición de adjunción. Bueno, ¿cómo podríamos arreglar estos problemas que aparecen acá? ¿Sí? Entonces, la construcción es la siguiente, ¿sí? Lo primero que creo que ya lo habíamos, esto sí lo debemos haber observado, ¿sí? Esta construcción de armar el monoide libre en sigma es en realidad un funtor de la categoría de conjuntos en la categoría de monoides, este funtor free, ¿sí? El funtor libre recibe sigma y te da sigma estrella. Y cuando tenés una función de sigma 1 en sigma 2, te puedes construir un morfismo usando la propiedad universal, ¿sí? Piensen bien cómo se hace, pero te puedes construir un morfismo de el libre en sigma 1 en el libre en sigma 2,
¿sí? Que es lo mismo que hicimos antes, cambias el m por sigma 2. Entonces acá tenés un funtor, ¿sí? Que recibe sigma y devuelve el sigma estrella. Y el otro funtor que aparece, ¿sí? Porque es que estamos trabajando con conjuntos y monoides y se nos mezclan, ¿sí? Digamos, para ir de monoides a conjuntos siempre tenés el FGT, ¿sí? El funtor olvido, el que recibe monoide te da el conjunto subyacente. Entonces, si yo quisiera corregir este diagrama que tengo acá, ¿sí? Que vimos en la página anterior, lo puedo hacer así. Este diagrama sí es un diagrama de categorías, ¿sí? Porque, a ver, este diagrama está en la categoría set, ¿sí? A ver, yo tengo la inclusión de sigma en free de sigma, en el monoide libre. Ahora, si esto lo quiero pensar como un morfismo, en realidad esto es una función, o sea que va del conjunto en el conjunto, o sea que voy de sigma en... Y acá es como que me olvido que esto es un monoide y voy al conjunto subyacente, ¿sí? Después tengo de sigma, la f iba de sigma a m, ¿sí? Pero si yo me pongo como muy pedante, m es un monoide y sigma es un conjunto. Entonces una flecha de un conjunto en un monoide no tiene sentido como una flecha de una categoría, ¿sí? Sí estaría bien decir que voy de sigma en el objeto, digamos el forget de m, ¿sí? Entonces esta flecha la puedo pensar así. Y la f tilde que me construía era un morfismo de monoide de free sigma en m. Pero ahora lo estoy pensando como la función, o sea, es como que función, esto es lo mismo, pero es el funtor olvido aplicado a ese morfismo, ¿sí? O sea, f tilde es un morfismo de la categoría de monoide. Si yo lo quiero pensar como función entre los conjuntos, en realidad lo que estoy haciendo es aplicarle el funtor olvido a ese morfismo, ¿sí? Esto suena un poco pedante porque este ejemplo es tan concreto que es como que ya lo entendíamos sin tener que hacer esto, pero si después yo quiero pasar a otra categoría, voy a tener que hacer esto que no estamos tomando el trabajo de escribir de esta forma, ¿sí? Entonces acá está todo mucho mejor porque en este triángulo los vértices son objetos de la misma categoría, ¿sí? De set. Y las flechas son morfismos de esa categoría, ¿sí? Y resolví el problema que tenía antes, ¿sí? Y de hecho este diagrama como que captura un poco la definición de adjunción, ¿sí? Entonces ahora presten atención a esta definición, ¿sí? No es tan complicada, pero comparen con el ejemplo anterior, van a ver que hace lo mismo. O sea, una adjunción entre dos funtores, ¿sí? Acá uno es como que el f y g, uno es creo que antes teníamos el free es el que iba y el otro volvía, ¿sí? También importa cuál está a la izquierda y cuál está a la derecha. Pero bueno, una adjunción entre f y g es una transformación natural entre el funtor identidad de C, ¿sí? Esta categoría de la que salgo, y el funtor G compuesto con F. G compuesto con F es ir de C a D, voy con F y vuelvo con G, ¿sí? Entonces con la siguiente propiedad, ¿sí? Para todo objeto de C, ¿sí? Y para todo objeto de D, siempre que tengo un morfismo F de X, ¿sí? Este Y ahora está en D, o sea, no puedo tener un morfismo de X en Y, porque no viven en distintas categorías, lo que pasaba recién. Entonces, si yo quiero tener un morfismo ahí, lo que tengo que hacer es traer ese I a C, y eso lo hace el funtor G. Con la información que tengo es la única forma. Entonces, para cada F, ¿sí? de X en G de I, existe un único morfismo, y ahora también no puedo pasar de X a Y, pero si estoy en D, lo que hago es ir de F de X a Y, ¿sí? O sea, este F tilde va de F de X a Y. Y ahora para poder meterla en el triángulo, como acá tengo con el G ya volví a C, tengo que meter hacer G de F tilde, ¿sí? Entonces la adjunción en realidad es esta transformación natural, la eta X, que me transforma X en G de F de X, ¿sí? O sea, llevo el X y lo traigo de vuelta. Y yo tengo una transformación natural ahí con esta propiedad. ¿Sí? Cada vez que voy de X a cualquier G de Y, puedo ir de F de X a Y, tal que este diagrama conmuta, ¿sí? O sea, es lo mismo que estábamos haciendo recién, ¿sí? Pero bueno,
Esto es bastante más abstracto que lo que venimos viendo. ¿Sí? A ver, eh, en esta situación, ¿sí? Hay muchas notaciones, ¿sí? Si van a estudiar de algún libro, fíjense cuál es la notación que usa el libro. ¿Sí? Yo elegí esta, no sé si es la mejor, pero bueno, tampoco es tan grave. En esta situación se le dice que F es adjunto a izquierda, ¿sí? G es adjunto a derecha y esta eta se llama la unidad de adjunción, ¿sí? La que va del funtor identidad en G compuesto con F, ¿sí? El identidad es el que está a la izquierda. Después vamos a ver bien alguna una reglita así que mnemotécnica para acordarnos cuál es izquierda, cuál es a derecha, pero tampoco no es tan importante por el momento. ¿Sí? Bien, bueno, volvemos un poquito al a ver, al ejemplo que teníamos recién. Teníamos entonces, claro, el funtor free de... Bueno, esto en realidad es un poco lo que ya explicamos, ¿no? O sea, el funtor free, nosotros también lo llamábamos list. ¿Sí? O sea, cuando vimos en la clase de funtores le dábamos ese nombre. Free es como más un nombre un poco más del álgebra abstracta, ¿sí? Y list supongo que es algo un poco más usado en computación. ¿Sí? Pero bueno, en este caso, ¿quién es la unidad de adjunción? ¿Sí? Es lo que vimos recién. ¿Sí? Lo interpretamos como listas. ¿Sí? Entonces es la transformación natural en cada sigma es lo siguiente. Voy de sigma a olvido de list de sigma. ¿Sí? Es decir, esto pensado como función agarra un elemento de sigma y te devuelve la lista que contiene solamente a ese elemento. ¿Sí? Esta es la unidad de adjunción. ¿Sí? En la de, digamos, esto es como bastante intuitivo, ¿sí? En la forma que lo estábamos trabajando, pero si se fijan bien, en la definición que dimos de adjunción pedimos que la unidad de adjunción, esta eta, sea una transformación natural. ¿Sí? O sea que acá va a ser fácil esto, pero siempre hay que chequear que esa eta sea una transformación natural. ¿Sí? O sea, en general, ¿sí? Cuando algo es una transformación natural hay que verificarlo, ¿sí? Porque uno puede como que confundirse, ¿no? Y meter algo que no es. Entonces, ¿qué significa que sea una transformación natural? A ver, ¿cómo lo tenemos? Bueno, no me gusta cómo quedó este diagrama porque yo le puse I1, I2. Está bien, o sea, para ser un poco más consistente me gustaría que acá en lugar de decir I1 dijera eta de sigma 1. ¿Sí? Pero bueno, es un poco pesado también para escribir ahí. Pero como sea una transformación natural es que, digamos, yo tengo, son inclusiones, ¿no? De sigma 1 en las listas de sigma 1, ¿sí? Y tengo otra, si empiezo con otro alfabeto, tengo la sigma 2, perdón. Ahora, que la transformación sea natural quiere decir que cada vez que yo puedo que paso de sigma 1 a sigma 2 por un morfismo f, que en este caso es una función, digamos, cuando pongo esa f, bueno, lo paso acá y paso acá, ¿sí? Que acá en realidad lo que estoy haciendo es ir con el map, el list f era el map, este diagrama conmuta. ¿Sí? Hacemos la cuentita, esto quizás ya lo ven. Simplemente con decirlo se dan cuenta que esto sucede, pero si no podemos hacer la cuenta directamente. Entonces, muy rápidamente, agarramos un elemento en sigma 1, tengo que hacer esta cuenta y ver que me da, hago este camino, o sea, primero incluyo el sigma 1 y después aplico el map. Y tengo que ver que me da lo mismo que aplicar f primero y después incluir. ¿Sí? Entonces, si empiezo con un S1, ¿qué hago? Esto de acá es... FGT es el olvido del list de F aplicado al list de S1. El list de S1 se arma la lista que tiene solamente ese elemento. Y en realidad este olvido acá no hace nada porque el trabajo de digamos, la función para evaluar es esta. Que yo ya la tengo especificada. Entonces esto como que lo puedo borrar. Aplico esto.
¿sí? A esta lista. Eso es aplicar f a cada uno de los elementos, pero tengo uno solo, entonces me da la lista con f de S1. Y ahora yo puedo pensar que esto lo que es en realidad es incluir el elemento f de S1 en una lista, ¿sí? O sea, hacer la I2 de f de S1. Entonces el diagrama conmuta, ¿sí? O sea, tengo esta propiedad que vemos acá. Entonces, muy sencillo, o sea, ya habíamos visto ese comportamiento y no nos habíamos puesto a pensar si era una transformación natural eso, entonces lo verificamos acá en 4 renglones y ya está. Bien. Bueno, ¿qué tenemos acá? Este un ejemplito más, seguimos con con estos dos funtores. Esto me parece que no tiene tanto que ver con las adjunciones, sino más bien entender la propiedad universal, ¿sí? Entonces, quizá con un poquito más con el lenguaje de los funtores adjuntos, pero digamos, si yo tengo esta función particular, ¿sí? Tengo el alfabeto sigma es cualquiera, ¿sí? Y ahora me voy a definir la función que va de sigma a los naturales, ¿sí? A los naturales con el 0, que es la función constante 1, ¿sí? La función que mando todo el alfabeto a 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el morfismo asociado que me da la propiedad universal? ¿Sí? Bueno, el morfismo que me da es el morfismo de longitud, ¿sí? Lo piensan un poquito ustedes, pero es la que hace que conmute este diagrama, ¿sí? Simplemente si tengo una palabra con más letras, como que ahora esta f tilde es morfismo, entonces es como que sale sumando, ¿no? F de cada letra en el alfabeto y eso termina dándote la longitud, ¿sí? Entonces, si acá pones la función constante 1, acá tenés la unidad de esta función, lo que tenés que poner acá es la función longitud, ¿sí? Obviamente, para escribirlo bien le ponemos el olvido acá en el medio para que tenga sentido el diagrama, ¿sí? Pero esa es la situación que tenemos acá. Entonces, solo un ejemplo, o sea, en este lenguaje más de adjunciones de de la propiedad universal para las funciones constantes, ¿sí? Si yo esto lo podría mandar a cualquier valor constante y se me aparecerían múltiplos de la función longitud, ¿sí? Bien, seguimos. Bueno, a ver, esto es un poquito más técnico, pero esto es interesante entenderlo bien porque ayuda a comprender un poco, digamos, cómo es el ejercicio, cómo se trabajan con estas cosas. A ver, unidad de adjunción. Este es lo que está en la definición de adjunción. Tengo una adjunción, ¿sí? F va a F vuelve G, ¿sí? Entonces la unidad de adjunción es lo que me va de identidad a G compuesto con F. Y en realidad esta parte, ¿no? O sea, cada vez que yo paso de X a G de Y, puedo pasar de F de X a Y. O sea, existe un único morfismo F tilde que hace que conmute este diagrama, ¿sí? Si uno, entre comillas, no dualizara esta definición, tendría como lo que es la counidad de adjunción, ¿sí? O sea, la adjunción es la misma, ¿sí? FG, pero la counidad es como que iría al revés, ¿sí? En lugar de pasar del funtor identidad a la composición, pasaría de la composición al funtor identidad. Pero si yo quiero pasar de la otra composición, o sea, si aplico primero G, tiene que ser una transformación natural al funtor identidad de D, ¿sí? Y esta propiedad universal también, entre comillas, que tengo, es que, o sea, antes cada vez que pasaba de X a G de Y, podía pasar de F de X a Y, y ahora es al revés. Cada vez que puedo pasar de F de X a Y, tengo que poder pasar de X a G de Y, ¿sí? Y esta flecha X a G de Y, para meterla en el diagrama, acá le tengo que aplicar la F, ¿sí? Entonces como que se me dan vuelta ahí todas las flechas, la flecha punteada también pasa al otro lado, ¿sí? Eso sería como dualizar el concepto de unidad de adjunción, ¿sí?
Pero esto es un ejercicio formal hasta ahora, ¿sí? O sea, realmente lo que queremos ver es que se puede hacer, ¿sí? Entonces, los datos son que yo lo que tengo es una adjunción, ¿sí? Lo que sé que existe es esta eta y está en esta propiedad. ¿Cómo me construyo todo esto? ¿Sí? Es la pregunta. Entonces, acá hay que hacer varias cosas, ¿sí? Primero hay que definir quién es esa epsilon, ¿sí? O sea, para cada i tenemos que definir epsilon i, ¿sí? Cuando esto es bastante pesado, ¿no? O sea, cuando tengo definida la epsilon, tengo que probar que es una transformación natural, ¿sí? Que acá en este diagrama, o sea, esto es una transformación natural, le estoy pidiendo que sea una transformación natural, pero no estoy haciendo el diagrama de que eso es natural, ¿sí? Eso lo tendría que probar. Después tengo que ver quién va a ser esta G estrella, ¿sí? Esta notación yo acá reconozco que es un poco imprecisa, estoy usando la F tilde para la eta y la estrella para la conidad, así que hay que estar atentos. Y bueno, una vez que puedo ver que existe esa G estrella, tengo que probar que es la única que hace que ese diagrama conmute, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Yo lo voy a tratar de hacer con mucha paciencia, les pido que presten mucha atención, ¿sí? Porque no es que sea difícil, pero por ahí no estamos acostumbrados, ¿sí? A este tipo de razonamiento, como que venía más fácil la cosa hasta ahora, ¿sí? Pero bueno, empezamos con la epsilon, ¿sí? ¿Cómo definimos la epsilon? Eso es relativamente sencillo. O sea, la epsilon tiene que pasar, vuelvo un poquito para atrás para que veamos, o sea, tiene que pasar de f compuesto con g al funtor identidad. O sea, es como que va de, si lo especifico en un y, va de f de g de i en i, ¿sí? Y después hay que ver la naturalidad. Pero es así, digamos, voy de f de g de i en i, ¿sí? Y eso, la unidad de adjunción me permite construir esas cosas, porque fíjense, si yo cambio acá el x, que era arbitrario, pero le pongo un g de i, ¿sí? Y acá abajo sigo dejando un g de i, acá tengo este morfismo, siempre tengo el morfismo identidad, ¿sí? Entonces, la eta sub g de i, que es la que yo tengo como dato, transforma, ¿sí? O sea, la eta x transforma x en g de f de x, entonces la eta g de i transforma g de i en g de f de g de i, ¿sí? Y la propiedad universal me dice que, bueno, acá tengo este morfismo de identidad, entonces tiene que existir un epsilon i que va de f de g de i en g de i, que cuando le aplico g hace que esto conmute, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ahí como que esa es como la única forma de pasar de f de g de i en i tal que conmuta este triangulito, ¿sí? Y es medio que lo único que, si no tenemos otra información, lo único que podemos hacer es eso. Así que ese candidato tiene que funcionar, ¿sí? De todas formas, y esto acá se complica un poquito más, hay que probar que esto es natural, ¿sí? Yo les digo, como yo lo hice, es un poco complicado, pero bueno, si se les ocurre otra forma, después me lo comentan en la consulta, ¿sí? A veces los libros de categoría como que se ahorran un poco estas cuentas, ¿sí? O los apuntes que uno encuentra por ahí, porque bueno, van a ver que puede ser un poquito tedioso, ¿sí? Pero bueno, ¿qué significa la naturalidad? ¿Sí? Naturalidad de epsilon, que la definí en un i, quiere decir que, bueno, ahora si yo paso de i a i' y meto ese morfismo g, lo meto en el diagrama, bueno, tiene que conmutar, ¿sí? O sea, yo voy de f de g de i con esta epsilon i que me definía ahí arriba, en la filmina anterior, en el i' hago lo mismo con i'. Entonces cuando yo acá pongo f de g de un morfismo g minúscula, y acá lo pongo como está, ¿sí? Porque acá tengo el funtor de identidad, este cuadrado es conmutativo. O sea, g compuesto con epsilon i es igual a epsilon i' compuesto con f de g chiquita, ¿sí? Hay que probar eso. Bueno, y acá está el truco, ¿sí? Entonces, esto no se asusten, ¿sí? Pero con un poquito de... esto hay que leerlo con un poquito de paciencia, ¿sí? Pero esto no... acá ya está toda la información que tenemos, ¿sí? A ver,
el cuadrado que yo quiero ver que es conmutativo, ¿sí? Acá tengo f de g de i y f de g de i prima y prima, ¿sí? Si lo miran bien, es como lo tengo acá este cuadrado, ¿sí? Es lo que estoy recorriendo con el cursor, ¿sí? Ahí aparece ese. Pero bueno, me armé como a esta figura, ¿sí? De la siguiente forma. O sea, acá tengo estos dos triángulos. O sea, este triángulo lo tengo acá y es el que me dice cómo me construía la epsilon i, ¿sí? Recuerdan, iba de g de i en g de f de g de i. Acá iba con la identidad y acá, bueno, tenía esta que existe, ¿sí? Y en la otra punta, el otro triángulo es lo mismo, pero con i', ¿sí? Voy de g de i' en g de f de g de i', identidad de acá y esta de acá. Y estos triángulos, por definición de adjunción, son conmutativos, ¿sí? Los triángulos laterales son conmutativos. Después tengo, acá atrás me queda, perfecto, para ir de, esta g chiquita iba de i en i', ¿sí? Entonces yo lo que hago es le aplico el funtor g y voy de g de i en g de i', ¿sí? Arriba y abajo estoy viendo como el que está bien para atrás, ¿no? Y acá como estas flechas son la identidad y acá arriba tengo lo mismo que abajo, el de atrás también ese rectángulo es conmutativo, ¿sí? Y después tengo este que está acá arriba, que vamos a mirarlo bien. Acá estoy yendo de, perfecto, g de i en g de i'. Acá voy con la eta de g de i, acá voy con la eta de g de i', y acá en lugar, acá iba con g de g, pero del objeto g de i en g de i', y acá es como que le aplico el funtor g compuesto con f, ¿sí? Entonces voy de g de f de g de i con g de f de g chiquita, ¿sí? Y esto de acá arriba es conmutativo porque yo sí sé que la eta es transformación natural. Entonces yo sé que si voy primero con la eta y después con el funtor g compuesto con f, es lo mismo que ir, en este caso, sin nada y después con la eta, ¿sí? Entonces todo es conmutativo, salvo, lo único que todavía no sé es qué pasa con este que tengo acá, ¿sí? Tengo que ver. Pero es como que yo tengo que llegar desde acá hasta acá por este camino y ver que eso me da lo mismo que llegar desde acá hasta acá por este camino, ¿sí? Pero ahora como pasé a una figura más grande, como que puedo ir por otros lados y todo se va a resolver, ¿sí? Entonces, a ver si entendemos esto, ¿sí? O sea, ya vimos que todos los lados salvo este que me interesa, ya sé que son conmutativos. Entonces fíjense, si yo hago este camino, lo que tengo acá a la izquierda, estoy haciendo eta g de i, ¿sí? Que será este de acá. Estoy haciendo g de f de g, o sea, hago este pasito de acá, ¿sí? Y después estoy haciendo g de epsilon prima de i. Estos tres pasos, ¿sí? Esto es lo mismo que hacer g de g solamente. ¿Por qué? Porque cuando yo hago estos dos primeros, o sea, cuando hago esta flecha, espero que se vea el cursor porque si no, lo que estoy diciendo no sé si se va a entender, pero cuando hago este camino y después este paso, esto es lo mismo que hacer este de acá y después este, ¿sí? Pero para terminar estoy haciendo esta flechita de acá, o sea que estos dos últimos en realidad los puedo cambiar por esta flecha que tengo acá, que es la identidad. En definitiva, lo único que estoy haciendo es esto, ¿sí? G de G. Y lo mismo pasa con lo otro, o sea, si yo empiezo con eta g de i, ¿sí? Pero en lugar de venir por acá, me voy por este otro lado, o sea, voy por este lado y después por este, me da g de g, ¿sí? Porque hacer esto y esto es lo mismo que no hacer nada, ¿sí? Porque la vertical es la identidad, entonces queda g de g. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos como una especie de ecuación que después vamos a poder reemplazar, ¿sí? O sea, hacer g epsilon i', g de f, g de g, compuesto con eta g de i, es lo mismo que g de g, compuesto con g epsilon i, compuesto con eta g de i, ¿sí? Y fíjense que acá a la derecha es como que nos aparece el mismo, eta g de i, ¿sí? Entonces,
ya casi lo tenemos, ¿sí? Porque como ahí teníamos aparecer, habíamos hecho aparecer el eta g de i, ¿sí? Fíjense acá lo que estamos usando, la propiedad universal, ¿sí? O sea, tanto, a ver, esto no lo dije acá, pero g es un funtor, ¿no? Entonces, acá tengo un g por afuera, acá tengo un g por afuera, y una composición, puedo poner el g y la composición adentro, o sea, g de epsilon y prima, f de g de g, ¿sí? Y acá tengo, lo mismo puedo hacer con el otro lado, g de g compuesto con g de epsilon i es lo mismo que g de g chiquita compuesto con epsilon i, ¿sí? Y esto daba siempre igual a g de g, entonces si ahora yo miro bien, en este triángulo tengo esta flecha, la eta g de i, la g de g pasa de g de i en g de i prima, y estas dos cosas que tengo acá, ¿sí? Cuando lo compongo con la eta g de i, me da g de g, ¿sí? O sea, estas flechas de adentro hacen que el diagrama conmute, ¿sí? Pero por definición de adjunción hay una única flecha que hace que el diagrama conmute, ¿sí? Y bueno, ahí entonces estas cosas tienen que ser iguales. Y esta es la ecuación de la naturalidad de epsilon, ¿sí? Fíjense, no fue nada fácil esto, pero es como que juntar las piezas, ¿sí? No tuvimos que usar nada. Bueno, el sólido ese viene un poco de arriba, pero con todo lo que teníamos sale, ¿sí? Obviamente este diagrama es algo, digamos, como una ayuda, ¿sí? Es un poco complicado, pero es como, por lo menos para mí es mucho más fácil entender lo que está pasando con un dibujito que sacarme esta última línea de la galera, ¿sí? Entonces acostúmbrense a dibujar, ¿sí? Obviamente es como que si tienen que probar algo de una dificultad similar a esto, ¿sí? Y se ponen a dibujar, lo más probable es que el primer dibujo que hagan no les sirva para nada. Es como que yo ya sé que es el que funciona, por eso lo pongo acá y listo. Pero bueno, hay que agarrarle el ritmo, ¿sí? Entonces, pero traten de hacer muchos diagramas para probar este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, esto solamente para definir la epsilon y probar que es natural, ¿sí? Estos puntos que teníamos acá, esto es solo para la epsilon. Entonces definirla era fácil, ver que era natural, ahí había que pensar un poquito más. Ahora tenemos que, vuelvo uno más, definir la G estrella, ¿sí? Entonces, creo que esto lo tengo copiado de nuevo, pero por las dudas lo traemos acá. O sea, la epsilon i ya la definí. Hay que tener presente cómo la definimos porque después va a haber que usarlo, ¿sí? Pero voy de f de g de i en i. Y siempre que voy de f de x en y, puedo ir de x en g de y con la g estrella, ¿sí? Si voy con una g acá voy con una g estrella, y cuando aplico f, el triangulito conmuta, ¿sí? Entonces nosotros estamos parados por acá, ¿sí? Acá lo tenemos copiado de nuevo. Esto es lo que queremos ver, ¿sí? Tenemos como dato esta g de f de x en y, y queremos ir de x en g de i, ¿sí? Esto ya no es tan difícil, ¿sí? Porque acá el razonamiento es el que sigue, es como que supongo que existe, ¿sí? Presten atención a esto porque a veces cuesta un poquito entenderlo, pero es como que yo sé que si esa G estrella existe, tiene que tener ciertas propiedades que en definitiva me terminan dando una fórmula para la G estrella, ¿sí? Entonces, una vez que vos tenés una fórmula para la G estrella en función de G chiquita, es como que ahí ya tenés la unicidad, porque la podés calcular a partir de G, hay una única manera de calcularla, ¿sí? Entonces, hay dos maneras de hacerlo esto. Una manera con un dibujito es la que está escrita acá. Si yo quiero pasar de X a G de Y, ¿sí? Y no hay muchas formas de hacerlo. Si yo puedo ir de X a G de F de X con la unidad de adjunción, ¿sí? Y después yo lo que sé es ir de F de X a Y. Entonces, si acá aplico el funtor G en el medio, perdón, puedo ir de G de F de X en G de Y, ¿sí? Entonces, en la composición de estas dos flechas me da algo que va de X
en GDI, algo como que tiene el mismo tipo de lo que yo quiero meter acá, ¿sí? Pero bueno, es un poco de trampa decir que esa es la que va a funcionar, ¿sí? Porque, digamos, que tenga el mismo tipo no quiere decir que sea la que realmente va a andar bien, ¿sí? Es como que moralmente tiene que ser verdad, ¿no? Porque no hay otra forma de pasar de de X a GDI, ¿sí? Pero bueno, una prueba que sí funciona es la siguiente, ¿sí? Esta es más algebraica, pero es sencilla. Digamos, si esa G estrella existiera, hago esta cuentita acá en el medio, entonces esto es lo mismo, G estrella, lo mismo que identidad compuesto con G estrella, ¿sí? Identidad siempre pongan bien de a dónde está llegando esto, o sea, tiene que ser identidad de GDI, ¿sí? Bien, ¿y acá qué estamos haciendo? Eh, lo que yo estoy haciendo acá es cambiar. Acá lo que estoy metiendo es. No me gusta porque quedó en rojo esto, pero es para el paso siguiente. Esta, esta identidad de GDI es el morfismo que yo usaba para definirme la epsilon. ¿Sí? La epsilon i era el único que existía, tal que G de epsilon i compuesto con eta GDI daba la identidad de GDI. ¿Sí? Entonces acá hice aparecer la eta y acá está también la epsilon y la G estrella. ¿Sí? Siguiente paso, ¿sí? También muy importante que cuesta verlo al principio. Ahora lo que estoy usando para pasar de esta línea a esta línea es la naturalidad de eta. ¿Sí? A ver, para hacer esto simplemente pueden hacer el cuadrado que da la propiedad de que esta es una transformación natural, pero una forma un poco más intuitiva es lo que yo les decía en la clase pasada, digamos que eta es una transformación natural entre el funtor identidad y el funtor g compuesto con f. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que siempre que yo tenga acá la eta y acá, bueno, como es el funtor identidad, es como que cualquier cosa que tenga sentido, yo lo puedo pasar esto, digamos, es como que puedo cambiar eta por, o sea, si yo tenía eta funtor identidad, puedo dar vuelta y poner no funtor identidad, sino que el otro sería g compuesto con f y eta del otro lado. ¿Sí? Obviamente para hacer eso lo tengo que poner este objeto base, tiene que ir el que tiene sentido para que estas composiciones después queden del mismo tipo. Entonces eta g de i compuesto con g estrella por naturalidad es lo mismo que g de f de g estrella compuesto con eta x. ¿Sí? Bien, ahí tenemos eso. Después lo que sigue es más fácil, el truco este de que acá aparece g de algo, g de alguna otra cosa, lo meto como g funtor, meto adentro y acá me queda epsilon i compuesto con f de g estrella compuesto con eta x. ¿Sí? Pero bueno, si esta g estrella existe, esto de acá va a tener que ser, digamos, epsilon i compuesto con f de g estrella tiene que ser g. ¿Sí? Si tiene esta propiedad, esto tiene que ser g. ¿Sí? Entonces, si esa g estrella existe, g estrella se tiene que poder calcular así. ¿Sí? O sea, g es dato, ¿no? Entonces, g de g chiquita compuesto con eta x. Tiene que ser esa. Entonces, eso ya da la existencia y la unicidad. ¿Sí? En realidad acá yo le estoy haciendo un poquito de trampa, pero esto les dejo como ejercicio que, o sea, tiene que ser esta, pero es como que chequeen ustedes que si agarran esto que tenemos acá y lo meto en este diagrama, el triángulo queda conmutativo. ¿Sí? Obviamente eso les va a dar y ahí ya tenemos, ya terminamos. ¿Sí? O sea, como que pudimos pasar o pudimos definir la counidad de adjunción a partir de la unidad de adjunción. ¿Sí? Para entender bien esto, cuando estudien, yo les recomiendo que, bueno, lean de nuevo, pero como que traten de hacerlo al revés. ¿Sí? Ahora piensen que tenemos como dato la epsilon con esa propiedad universal, dual, y traten de construirse la eta. ¿Sí? Esa es la misma idea, van a tener que hacer, pero
todo medio dado vueltas, ¿sí? Entonces como que no es copiar, ¿sí? Entonces ese es un lindo ejercicio, construir la unidad de adjunción a partir de la counidad de adjunción. Muy bien. Bueno, a ver, en otro orden de cosas, pero un poco relacionado, esta es como la versión matemática de la definición de adjunción. Si los matemáticos lo piensan así. Hay una cosa muy, muy sutil acá. Fíjense, una adjunción, ¿sí?, entre f y g, ¿sí?, determina un isomorfismo. Acá estamos pensando en categorías localmente pequeñas para que estos sean conjuntos, pero en principio se podría definir una biyección, ¿sí?, en función de clase, de el OM f de x y en x g de y, que es natural en x y en y, ¿sí? ¿Por qué es esto? Digamos, es un poco lo que vimos y una cosa extra que ahora les explico, pero en principio la definición de adjunción la teníamos como la que veíamos en el lado derecho, ¿sí? Cada vez que tenías una f de x en g de y, te podías construir la f tilde de f de x en y, ¿sí? O sea, es como que te da la forma de pasar de este en este, ¿sí? Y con la counidad de adjunción es al revés. Cada vez que tenés una g de f de x en y, algo en este OM, te puedes construir la g estrella de x en g de y, ¿sí? Entonces acá como que tenés, y bueno, hay que ver que si vas con una y volvés con la otra, te da la identidad, o sea, hay que ver que eso es una biyección, ¿sí? Pero además hay que ver que es natural, ¿sí? Y ahí ya no está tan claro qué significa que sea natural. Yo lo dejo como ejercicio. No es tan fácil, ¿sí?, pero es un lindo ejercicio. Que sea natural es que acá hay dos funtores dando vuelta que van a ser como naturalmente isomorfos, ¿sí? Y que sea natural en x e y, ¿sí?, es como que es un funtor de dos variables, la variable x y la variable y, ¿sí? Entonces los funtores acá ya los deberían poder ver quiénes son, ¿sí? Uno de ellos va a ser el funtor OM. Es parecido al funtor OM de dos variables, pero en lugar de ser OM lugar lugar, es OM f de, acá, lugar, y lugar para el i. Y el otro funtor es OM de lugar, g de, y ahí le pones lo que quieras, ¿sí? Entonces, esos son los funtores que entre los cuales tengo que ver que hay un isomorfismo natural, ¿sí? Ojo con esos funtores porque el funtor OM lugar lugar es como va de, o sea, es contravariante en la segunda, ¿no? O sea, es como que tendrías que ir ahí chequen, o sea, va de C por D op digamos, ahí hay una cosita de que las flechas te cambian de sentido, o sea, eso es como una dificultad extra, ¿sí? Pero en principio es como que hay un isomorfismo, y lo podemos decir medio rápido por ahora, natural entre estos dos OM, ¿sí? Entonces, esto a mí me sirve para acordarme cuál es el adjunto izquierda y cuál es el adjunto a derecha. El que es a izquierda es el que aparece a la izquierda acá, ¿sí?, el F, y a la derecha es G, ¿sí? Pero bueno, eso tampoco es tan importante. Pero bueno, muy bien. Eso también, para pensarlo bien, ¿sí? Busquen si no en algún libro, lo charlamos en la consulta. Esto no es tan fácil. Bien, bueno, y acá les dejo esta notación que también se usa mucho para denotar una adjunción. Se usa esto, ¿no? O sea, como si tenés algo de x, g de y, ¿sí? Y acá, no sé, creo que es esta la forma, pones arriba este. Pero sí, es como que pasa, tener morfismos, no sé, a cada morfismo de x en g de y le corresponde uno de f de x en y, ¿sí?, y viceversa. O sea, las adjunciones las pueden ver escritas de esta forma, ¿sí?, en muchos lados. Bien, me parece que ya, bueno, aflojamos un poco y vamos con ejemplos sencillos para entender un poquito mejor esto.
Bueno, la pregunta es muy sencilla. Tenemos una categoría, o sea, la categoría C va a ser la categoría 1, ¿sí? La categoría que tiene solamente un objeto y el único morfismo es la identidad, ¿sí? Entonces, tenemos un funtor de cualquier categoría en 1, en la categoría 1, y la pregunta es si, digamos, o sea, este sería un G, ¿sí? Si hay un F que es un adjunto izquierda, ¿sí? O sea, el F iría de 1 en D. Es fácil esto, pero bueno, por ahí lo que más cuesta es entender la definición, ¿sí? Recuerden, la categoría 1 es esto, ¿no? Es solo este objeto y no hay morfismo. Lo único que hay es el identidad. Entonces yo necesito un funtor que vuelva, ¿sí? Que vaya de 1 a D, ¿sí? Ahora, eh, perdón, este G es el único posible, ¿no? Hay un único funtor de D en 1 porque es como que todos los objetos tienen que ir a este puntito y todos los morfismos tienen que ir a este, digamos, a la identidad, ¿sí? No hay más para hacer. Entonces hay un único funtor ahí. Pero bueno, eso no significa que tenga un adjunto. Entonces, un adjunto a izquierda es un F que va de 1 en D y un morfismo. Recuerden de la clase pasada, ¿sí? Cuando estábamos viendo transformaciones naturales, lo estudiamos esto. Un morfismo de 1 en D es simplemente elegir un objeto de D, ¿sí? Un F de este puntito negro. Pero bueno, tiene que valer la propiedad de la adjunción, ¿sí? O sea, tiene que existir una transformación natural, ¿sí? Ahora es como que la izquierda es el F, entonces va, acá hay un solo objeto para especificarla, va del puntito en G de F de puntito, que en realidad esto vuelve a ser el mismo puntito porque acá no hay más objetos, entonces, y este morfismo que tengo acá es el único que hay es la identidad, ¿sí? Bueno, tal, ya sé quién va a tener que ser esto, ¿sí? Tal que cada vez que yo tengo un morfismo de, acá teníamos X en G de I, pero este G de I también tiene que ser este puntito y este el único de la identidad, entonces esto ya está. Bueno, cada vez que pasa eso tiene que existir un único morfismo, ahora en D, de F de puntito en I, tal que hace que este triángulo sea conmutativo. Existe un único morfismo así, ¿sí? Entonces, F va a ser un adjunto izquierda, o sea, cualquier cosa que yo ponga después acá cuando aplique el G, esto ya es, si yo aplico G de los dos lados, esto es puntito y este morfismo es el morfismo identidad, ¿sí? Lo que pasa es que yo tengo que ver qué pasa adentro de G, qué pasa con lo que va de F de puntito en I, ¿sí? Bueno, tiene que existir un único que hace que el diagrama conmute. El diagrama va a conmutar siempre porque en la categoría 1 no hay morfismo, entonces cualquier flecha que yo ponga siempre queda conmutativo. Entonces la parte interesante pasa con que haya un único, ¿sí? Entonces, que haya una única flecha acá adentro significa que este objeto F de este bullet es un objeto inicial en la categoría D, ¿sí? O sea que eh, no sé si no digo nada más, pero bueno, en principio que este funtor tenga un adjunto a izquierda, ¿sí? Solamente va a poder suceder si la categoría D tiene objetos iniciales, ¿sí? Y podemos decir cuáles son todos los adjuntos de izquierda, ¿sí? Son los funtores asociados a todos los objetos iniciales de D, ¿sí? Entonces, para este funtor en particular es como que la noción esta de objeto inicial aparece eh, asociada a una adjunción entre ciertos funtores, ¿sí? Bueno, bárbaro. Piensen, estas cosas yo no... Recién repasando la clase, por ahí me tendría que haber tomado el trabajo de hacerlo, no lo hice, pero dualicen estas propiedades, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿qué sería dualizar esto? Eh, y sería tener un f de 1 en
digamos, un funtor como que va al revés, y en lugar de preguntar adjunto a izquierda, preguntar si tiene adjunto a derecha, y lo que debería pasar es que los objetos sean terminales, ¿sí? O sea, dualicen estos teoremas, ¿sí? Y chequenlos digamos a mano también para estar seguros, ¿sí? Bueno, siguiente ejemplo, ¿sí? Acá tenemos el funtor diagonal, ¿sí? No lo nombramos nunca, pero es un funtor bastante sencillo. El funtor diagonal va de C en la categoría producto C por C, ¿sí? Recuerden, la categoría producto, que no tiene que ver con que en C haya productos necesariamente, es la categoría, digamos, los objetos son pares de objetos de C, ¿sí? Bueno, y ahí está la diagonal, ¿no? Porque vos agarras un objeto de C y te puedes construir el objeto que XX. Es lo mismo en las dos coordenadas, ¿sí? Y los morfismos son pares de morfismos, entonces hacerle el funtor diagonal a un morfismo F de X en X', no lo escribía eso, pero en principio esta F va de X en X', vas con FF de XX en X', ¿sí? Entonces eso es sencillo. Piensen porque es un funtor si quieren, pero yo no me detengo en eso. Pregunta, ¿esto tiene o no un adjunto a derecha? ¿Sí? Ahora es al revés. O sea, el diagonal sería el F en la definición de adjunción, el F mayúscula. Un adjunto a derecha tendría que ser un funtor que vuelve de C por C en C, ¿sí? Y acá tiene que haber una transformación. Yo no sé quién es G todavía, ¿sí? Tiene que haber una eta X de X en G de XX, ¿sí? Tal que cada vez que yo voy de X a ahora este G me puede traer, no solamente me trae cosas de la diagonal, sino que me puede traer cualquier par G, I1 y 2 en C por C. Cada vez que paso acá con una F, ¿sí? Puedo ir de este par XX en I1 y 2 con una única F tilde que hace que este triángulo común, ¿sí? Es un poco más difícil que el ejemplo anterior, ¿sí? Y de hecho lo podemos entender en este caso particular funcionaría bien, ¿sí? O sea, acá estamos agregando una suposición, ¿sí? Supongamos que C tiene productos, ¿sí? Entonces, en este caso sí va a andar bien. Si la categoría C tiene productos y defino G como el funtor producto, o sea, digamos, eso lo vimos en la clase pasada, G de I1 y 2 me da el producto de I1 por I2, ¿sí? Entonces puedo definir como sigue, o sea, acá voy a cambiar en G de XX, voy a tener X por X, y acá en lugar de tener I1 y 2, G de I1 y 2, voy a tener I1 por I2. Entonces, un morfismo, si yo tengo un morfismo de X en I1 por I2, ¿sí? Puedo pasar de XX en I1 por I2 de esta forma. Acá las notaciones estoy tratando de respetar las que vimos, pero bueno, me doy cuenta que es como que son demasiadas y puede ser que confunda un poco. Pero yo puedo pasar de X a I1 como sigue. Yo sé ir de X en I1 por I2 y proyecto a la primera coordenada, ¿sí? Entre comillas, ¿no? O sea, ahora pi1. Y puedo ir, ¿sí? Esto no es para conjuntos, o sea que hay que hacerlo en abstracto. Y puedo ir voy de X en I1 por I2, proyecto a la segunda, entonces puedo ir de X a I2. O sea que me puedo construir la F tilde así. Este de acá, que va de X y I1, es esta que tengo acá, y esta de acá es la que va de X a I2. Esto lo llamamos el morfismo producto, ¿sí? Y la eta X, lo puedo tomar como, esto creo que no es nada no es esta de acá, digamos, es algo que va de X en X por X, ¿sí? Que es lo que te armas con la propiedad universal del producto. Vos sabés llegar de X a cada uno de los factores porque podés llegar con la identidad a cada uno de los dos, ¿sí? Entonces podés llegar al producto, ¿sí? Y eso lo denotamos así entre estos angulitos,
¿sí? Entonces esa eta x sirve. Todo esto hace que el diagrama conmute, ¿sí? Yo no sé si hago alguna cuenta más, pero no, esto medio que lo estoy se les doy los ingredientes y esto lo continúan ustedes como ejercicio, ¿sí? Entonces, si C tiene, lo que estamos diciendo es que lo anterior funciona. Si C tiene productos binarios, el funtor producto es un adjunto a izquierda para el funtor diagonal, ¿sí? Tienes la counidad, hacemos un pequeño análisis, pero la counidad es una transformación natural ahora. Sería de hacer diagonal compuesto con producto al funtor identidad, ¿sí? Y medio que hay analicemos un poquito esto, pero o sea, acá lo que tenemos que hacer es el funtor diagonal del funtor producto. O sea, si yo le doy I1, I2, ¿sí? Entonces el funtor producto se arma I1 por I2 y ahora lo veo eso en C por C como en la diagonal. O sea, tengo I1 por I2, I1 por I2. Y quiero pasar al funtor identidad de C por C. El funtor identidad es I1, I2 especificado en este objeto. Entonces, en principio la única forma que hay de hacer eso es, yo lo que quiero es pasar de acá a acá, entonces quiero ir de I1 por I2 en I1 y de I1 por I2 en I2. O sea, tener un morfismo en el producto es tener un morfismo entre cada una de las coordenadas. Entonces, esto es un par de morfismos. Digamos, para ir de en I1 voy con la primera proyección y para ir de en I2 voy con la segunda proyección. Bueno, eso debería funcionar como la counidad. Si se construyen, a ver, el ejercicio sería, una vez que ya tengo la primera parte, ¿sí? Tengo la unidad de adjunción, me construyo la epsilon haciendo lo que hicimos hace un par de slides atrás, bueno, me debería dar esta que tenemos acá. ¿Sí? Se la construyo con la propiedad universal a partir de la unidad de adjunción y me da esto, que es medio lo lógico que tiene que pasar. También dualicen esto, ¿sí? Fíjense qué pasa con categorías con coproductos, cómo sería adjunto a derecha de qué funtor. O sea, piensen en el teorema dual, ¿sí? Bueno, dos ejemplitos más y ya estamos. A ver, exponenciales, ¿sí? Recuerden la construcción de los exponenciales. Teníamos, digamos, querés hacer B a la A, lo que necesitas es un morfismo de evaluación. O sea, para ese B evalúas en elementos de A. Creo que lo estoy haciendo en set esto, pero después se puede generalizar a cualquier categoría. Y hacías el curry, digamos, la propiedad que tenía esto cuando ibas de C por A en B, o sea, función de dos variables, ¿sí? Una primera variable en C, la segunda en A. Eso te daba como una función de una variable, digamos, o sea, como que si fijas C tenés algo que va de A en B, ¿sí? Eso era la propiedad de los exponenciales, ¿sí? Y como que lo podías hacer de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Entonces acá es como que hay medio una... Esto, si no lo hicieron, lo chequean, pero es como que si tenés una función de dos variables, lo de siempre, ¿no? De C por A en B, eso es lo mismo que tener una función de una variable de C en B a la A, ¿sí? Esa es la esencia de los exponenciales, ¿sí? Pero con todo esto que estamos viendo es como que hay una biyección entre estos dos ohms. Y eso es lo que ya como que tiene que así activar la alarma de que si hay una biyección entre los dos ohms, y acá tengo un funtor, y acá tengo que tener algo que es casi un funtor, ahí tiene que aparecer una adjunción, ¿sí? O sea, informalmente estamos como en esta situación. O sea, si yo conozco algo de C en B a la A, puedo pasar a algo de C por A en B, y viceversa, ¿sí? Esa es la idea informal, ¿sí? La relación entre los ohms. El tema está que acá estos, viste, ¿cómo era esto? El B a la A no funciona bien como funtor. Había que
bueno, había que corregir bien estos funtores, ¿sí? Y que quedan de esta forma, ¿no? O sea, lo que tenés que hacer es, claro, fijás este funtor producto contra un A fijo, ¿sí? De C en C, ¿sí? Y eso te puedes construir el adjunto a derecha, que es hacer exponencial a la A, ¿sí? Entonces, acá no estoy dejando ver todos los detalles, pero por lo menos sí la idea un poco más formal, ¿sí? Lo que vemos en el diagrama de la definición de exponencial sería, estamos viendo la counidad de adjunción, ¿sí? Porque en lugar de pasar del funtor identidad a lo que llamamos G compuesto con F, yo lo que estoy pasando es de el F compuesto con G en el identidad, ¿sí? A ver, el G sería hacer B a la A, ¿sí? Y el F sería hacer producto contra A. Entonces como que haces B a la A y después producto contra A, te queda esto acá, ¿sí? Y la evaluación va a B, ¿sí? Y bueno, cada vez que tenés una que va de C por A en G, te puedes construir una que va, digamos, de C en B a la A, pero cuando la poníamos en este diagrama, para que tenga sentido, hacíamos el por, digamos, con producto con el morfismo de identidad de A, ¿sí? Que esto sería aplicarle este funtor al morfismo este curry de G. Ahí aparece la G estrella, ¿sí? Entonces acá es como que si uno miraba bien la definición de exponencial, ¿sí? Y la pensaba como una biyección entre los ohms, puede detectar que ahí hay una adjunción, ¿sí? Entonces mirando un poquito más fijo, ¿sí? Encontramos los funtores, ¿sí? Y ese diagrama nos daba la counidad de adjunción, ¿sí? Entonces piensen, a ver si se dan cuenta qué sería la unidad de adjunción para estos funtores, ¿sí? Bueno, esto lo estamos medio que, no lo dije en ningún momento, pero estamos trabajando en set, ¿sí? Y el ejercicio más general es este, ¿no? Si uno tiene una categoría C con productos binarios, ¿sí? Entonces ahí hay exponenciales, sí, solo sí, es como que esta propiedad caracteriza a la existencia de exponenciales o da otra condición, ¿sí? O sea, los exponenciales son adjuntos a derechas de este funtor, ¿sí? O sea, si yo tengo una categoría con productos, siempre voy a tener estos funtores. Bueno, digamos, lo que acabamos de construir es en realidad como un sí solo sí, ¿sí? O sea, si vos tenés adjuntos a derecha de este funtor, ¿sí? Esos van a ser los exponenciales, ¿sí? Entonces acá también estaban presentes los funtores adjuntos. Bien, y queda este último ejemplito que es más fácil. A ver, tenemos estas categorías o sea, acá teníamos un poset y lo de siempre, lo pensamos como categoría, ¿sí? Tenemos los enteros y los reales con el orden usual, ¿sí? El orden usual de ambos, ¿sí? Ahora, cuando uno piensa recuerda, ¿no? Cuando uno piensa a un poset o a dos posets como categorías, ¿sí? O sea, categorías como entre dos objetos, pongo una flecha si uno es menor o igual que el otro. Ahí, digamos, morfismos entre categorías son funtores, ¿sí? Pero bueno, morfismos entre posets son, digamos, morfismos de orden. Entonces los morfismos de orden son funtores. Esa es la traducción, ¿sí? Entonces estos dos morfismos de orden que tengo acá, los voy a interpretar como funtores, ¿sí? Primero está la inclusión, ¿sí? De los enteros en los reales. Obviamente es un morfismo de orden. Y después el que tengo acá es la función techo, ¿sí? La función techo te da le da un número real, el techo de x sería el entero más próximo por arriba, ¿sí? El entero más próximo que es mayor o igual que x, ¿sí? Entonces eso es morfismo de orden, si x es menor o igual que y,
techo de X es menor o igual que techo de Y. ¿Sí? Digamos, entonces esto lo escribo como notación de teoría del orden, pero si lo pienso como morfismo, bueno, está esto, no sé, esto acá es poner una flecha de X ahí, entonces si puedo poner una flecha acá, puedo poner una flecha acá. Obviamente esta flecha es una flecha en esta categoría, real, y esta es en int. Pero bueno, hay que estar atentos a eso. Y acá tenemos una adjunción también. ¿Sí? Fíjense, estos dos funtores son adjuntos. A ver, hay que ver la propiedad universal. En este caso, como las categorías son POSIT, ver que la unicidad es medio gratis, porque entre dos objetos hay a lo sumo una flecha. ¿Sí? Entonces, la parte que hay que poner un poco más de énfasis es en ver la existencia de la transformación natural. ¿Sí? Entonces, si yo hago primero el funtor techo y después la inclusión, yo puedo pasar de la identidad a eso. ¿Sí? O sea, poder pasar así, poder poner esta flecha, es yo la tengo resaltada en rojo para justificar por qué existe eso. Es decir que acá tenemos que X es menor o igual que Y de techo de X. Esta Y, digamos, si los voy a comparar intuitivamente, como que la puedo borrar, pero obviamente X es menor o igual que el techo de X por definición. ¿Sí? Entonces esta flecha siempre la tengo acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Si yo tengo X menor o igual que un entero, ¿sí? Este entero lo estoy pensando ahora como real, le hago la inclusión. Bueno, entonces el techo de X tiene que ser menor o igual que ese. ¿Sí? Esa es también una propiedad, digamos, muy fácil de verificar. ¿Sí? Entonces, acá hay un ejemplo de adjunción, ¿sí? Muy concreto. Recuerden de las primeras guías hacer el concepto de conexión de Galois, y fíjense que se puede hacer lo mismo acá, puede hacer aparecer la adjunción. ¿Sí? Y bueno, este es el último ejemplo por hoy. ¿Sí? La semana que viene les subo la última clase de la materia.